Veamos ahora los contenedores. Los contenedores visuales son aquellas clases que heredan de la clase base panel, como Canvas, Stack Panel y Grid. Los contenedores, su objetivo es ser un lienzo en donde nosotros podemos posicionar cualquier elemento visual dentro de una aplicación de Windows Phone. Hay otros como el Border y Scroll Viewer que técnicamente no son contenedores, es decir, no heredan de la clase base panel, pero que también se consideran así porque podemos utilizarlos regularmente para dibujar algo en la pantalla. Pero de los que voy a hablar en este momento es Canvas, Stack Panel y Grid. Comencemos con Canvas. El Canvas es el contenedor básico de posicionamiento absoluto, es decir, este contenedor su objetivo en la vida es ser un lienzo de posicionamiento de X y Y, ¿no? De coordenadas de manera absoluta. Este canvas, esta clase, expone tres propiedades adjuntas que son left top y z index. Aquí tengo esta aplicación con un canvas array raíz en donde vamos a poner un elemento de tipo rectangle de 300 por 300. En la vista previa de el diseñador nos podemos dar cuenta que el rectángulo se dibuja a unas coordenadas de 0, 0, es decir, left es 0 y top es 0, de manera predeterminada. Y vamos a poner entonces que su propiedad adjunta left sea 50, su propiedad adjunta top también sea 50. En este caso, por eso el rectángulo se mueve. Hay una distancia de 50 píxeles de la parte de arriba y también 50 píxeles de la parte de la izquierda. Si copiara y pegara este rectángulo y pusiera nada más un cambio, por ejemplo, que fuera naranja, vemos que el rectángulo azul desaparece de nuestra vista, mas no desaparece del árbol visual. Esto quiere decir que el rectángulo lo está cubriendo completamente. Podríamos, para verlo, simplemente modificar las propiedades adjuntas para ver que efectivamente hay dos capas. Hay un rectángulo anaranjado que está encima del rectángulo azul. Si quisiéramos que el rectángulo azul estuviera arriba, para eso sirve la propiedad adjunta z-index. El z-index es un número, un valor, que el más alto va a ser el que va a estar hasta arriba de las capas, va a estar más visible en la pantalla, más cercano a tus ojos. Tenemos también el Stack Panel, el cual es un contenedor para apilar los elementos de manera horizontal o vertical. Para mostrar el Stack Panel, voy a copiar este canvas y le voy a poner comentario, lo voy a repetir y lo voy a cambiar a Stack Panel. Como pueden apreciar, por el simple hecho de haber cambiado el canvas a Stack Panel, ahora los rectángulos están apilados, porque justamente esa es la naturaleza del Stack Panel, el apilar cosas de manera predeterminada, es vertical y podemos cambiar la orientación a través de la propiedad Orientation. Vamos a ponerlo horizontal. Claro está, como estoy indicando que son 300 y 300, no caben a lo ancho de la pantalla, pero se entiende el concepto con respecto al Stack Panel. El tercer contenedor que quiero hablarles, y es el más flexible y no es ninguna coincidencia que sea el default cuando ustedes crean un proyecto de Windows Phone, es el grid. El grid es similar a una tabla en donde tenemos columnas y tenemos filas. Y es a través de las propiedades adjuntas que esta clase expone el mecanismo por el cual los posicionamos los elementos dentro del grid. Las propiedades adjuntas que expone la clase grid son estas cuatro: column, row, column span y row span, que son la columna, el índice de la columna donde queremos que esté el elemento, el índice de la fila y cuántas columnas y cuántas filas respectivamente queremos que esté abarcando el elemento en cuestión. Para mostrar el grid, entonces voy a poner como comentario el Stack Panel, vamos a declarar un grid. Para declarar columnas y filas lo hacemos en las propiedades column definitions y row definitions respectivamente dentro del elemento grid. Por ejemplo, si quisiera 3 columnas, escribo este column definitions y declaro objetos de tipo column definition, tantas como yo necesite. En este caso, como puedo observar, tengo 3 columnas que son perfectamente simétricas. Y en el caso de las filas, para eso sirve row definitions.
aquí adentro pongo elementos row definition en singular. En este caso tengo un grid de 3x3, los cuales las columnas y las filas son perfectamente simétricas entre sí. Ahora, ¿qué pasaría si yo quisiera que una elipse que mide 80 por 80 con un fill blanco, veo que se posiciona en la celda 0,0, es decir, el row es 0, columna 0. Si quisiera moverla, para eso utilizo las propiedades adjuntas que la clase grid expone, que es estas que tenemos aquí en pantalla. Por ejemplo, si quisiera que estuviera en la segunda fila, en la tercera columna, para eso utilizo row 1 y columna 2, porque la base de estos índices es 0. 0, 1, 2, 0, 1, 2. Los anchos y los altos de las columnas y las filas respectivamente pueden ser de tres tipos. Tenemos anchos y altos fijos, también hay automáticos y proporcionales. El ancho fijo es el más fácil de explicar. Este se expresa a través de un número expresado en píxeles. Por ejemplo, quiero que este mida 100. Entonces, la columna primera tiene un ancho de 100 y 100 únicamente, por lo que si tuviera un elemento que fuera más grande, se cortaría. Vamos a poner este ejemplo en donde ahora la elipse mide 200 por 200. Vemos que efectivamente la elipse se corta porque la columna en donde está posicionada mide 100, por lo tanto se corta. Por eso su nombre es fijo. El siguiente para explicar es auto. Vamos a poner la segunda columna auto. El ancho y el alto auto se refiere a que va a crecer la columna o la fila en función de su contenido. En este caso, como la segunda columna no tenía ningún tipo de contenido, incluso desaparece, vale 0 píxeles, no se ve nada porque no hay contenido. Pero si yo copio esto y pongo en la segunda columna algo de contenido, veo que la segunda columna mide 200 píxeles de ancho. Como podemos ver en el diseñador aquí en Visual Studio, los anchos y altos automáticos los pone entre paréntesis porque los está infiriendo a partir del contenido de la columna o de la fila en cuestión. El tipo de tamaño más flexible es el proporcional. Los proporcionales es el default. Como podemos ver en pantalla, la tercera columna a la que no le he definido ningún tipo de tamaño por default es 1 asterisco. El asterisco nos ayuda a definir que ese valor numérico es proporcional. Para hacer este ejemplo más destacable, vamos a poner una cuarta columna. Podemos darnos cuenta que esta cuarta columna también tiene 1 asterisco porque el default es ese, 1 asterisco. Pero yo podría hacer lo siguiente. Vamos a ponerle el ancho a la cuarta columna como 2 asterisco. ¿A qué se refiere esto? A que esta cuarta columna va a ser 2 veces más ancha que la tercera, no importando cuál sea ese valor en realidad, porque como una aplicación de Windows Phone puede estar ejecutando en teléfonos que tienen diferentes resoluciones de pantalla, si ustedes utilizan los tamaños proporcionales, estarían protegiendo su interfaz de usuario. Me refiero a proteger como programar a la defensiva, porque si ustedes están usando estos tamaños proporcionales, ustedes no tienen por qué preocuparse de cómo se vería en pantalla, simplemente se va a ver bien porque se va a adaptar a la resolución que tenga el teléfono en cuestión. Para comprobar esto vamos a poner una tercera elipse, pero este va a medir 50 por 50 y va a estar en la tercera columna y otro más en la cuarta columna. Y para diferenciarlos vamos a ponerle, este va a ser rojo, este va a ser verde. Adicionalmente le voy a poner la propiedad showGridLines al grid. La propiedad showGridLines, como pueden ver aquí en el emulador, nos permite conocer cuáles son esas celdas que hemos declarado a través de las propiedades columnDefinitions y rowDefinitions dentro del grid. Aquí podemos también apreciar que la cuarta columna es 2 veces más ancha que la tercera. Esto es interesante incluso si establecemos que las orientaciones soportadas es tanto Portrait como Landscape para poderla voltear en el emulador. Aquí está nuevamente la aplicación ejecutando y si roto el emulador
puedo darme cuenta de algo muy interesante, que es que esta celda, el ancho es 2 veces más ancha que la tercera, porque tiene una proporción 2 asterisco y esta 1 asterisco. Es 2:1 el factor de proporción. Vemos también que la primera columna vale 100 píxeles porque tiene un tamaño fijo, por lo que sus elementos se cortan. También puedo darme cuenta que si bien el ancho de la segunda columna es automático, el alto de la celda no es automático, es proporcional. Y como las tres filas son proporcionales, pues tiene que respetar eso, el motor de renderización de SAML en el teléfono, por lo que tampoco se está dibujando correctamente Una solución para que esta elipse se dibujara adecuadamente sería también poner esta fila como automática. De esa manera nos estamos asegurando que la elipse se va a dibujar también correctamente a lo alto. Estos son los tres tipos de tamaños que soporta el grid. Es un contenedor sumamente poderoso y no es ninguna coincidencia que sea el contenedor por default cuando creas un proyecto de Windows Phone, o de Windows 8, o de Silverlight 5, o de Windows Presentation Foundation. Es el más sofisticado y el más flexible de los tres que acabamos de explicar. Para los contenedores Grid y Stack Panel tenemos la posibilidad de utilizar algunas propiedades como por ejemplo Horizontal Alignment, Vertical Alignment, márgenes y máximos y mínimos de tamaño para poder crear un layout mucho más sofisticado y flexible. Las alineaciones horizontales y verticales justamente es eso, es decir cómo queremos que esté alineado a lo horizontal y a lo vertical el elemento en cuestión. Los márgenes es justamente eso también, es expresar qué margen queremos que tenga el elemento con respecto a su celda. Y los máximos y mínimos es ponerles un tope de tamaño a los elementos para evitar que crezcan a lo máximo de una celda. Para demostrar las alineaciones voy a tomar la elipse verde y le voy a decir que su alineación horizontal es derecha y vertical en la parte de abajo. Por eso ahora en la elipse verde podemos observar que está en la esquina inferior derecha. Para demostrar el uso de los márgenes vamos a esta elipse ponerle un margen de 10 píxeles. Como pueden observar, incluso la columna y la fila en donde está ubicado esta elipse también crece porque tiene que respetar 10 píxeles hacia arriba y hacia abajo y a la izquierda y a la derecha. Por eso ahora miden 220 y 220 respectivamente. Los márgenes soportan la sintaxis de poner varios números según queramos, a la izquierda, arriba, derecha y abajo. Por ejemplo, quiero que sea 10 a la izquierda, 0 arriba, 10 a la derecha y 0 abajo. En este caso, entonces, únicamente la columna crece de ancho y no la fila, porque nada más estoy indicando que quiero margen a la izquierda y a la derecha respectivamente. Para demostrar los mínimos y máximos voy a tomar la elipse roja y le voy a quitar el ancho y el alto. Sucede que cuando tú no estableces el ancho y el alto, es decir, el tamaño de un elemento dentro de una celda, de un grid, muchas veces será eso precisamente lo que necesitemos, pero algunas otras veces no vamos a querer que eso suceda, que no crezca sin ningún tipo de tope. Esos topes son los máximos y los mínimos. Voy a ponerle max width 30, max height 30. De esta manera podemos demostrar que la elipse, si bien no tiene un tamaño, es decir, un ancho y un alto establecido, sí le estoy poniendo un tope dentro de su celda. Las formas básicas es el siguiente tema. Todas las formas básicas eran de la clase Shape. La clase Shape expone algunas propiedades que probablemente ya han visto a lo largo de estas prácticas, que son fill, stroke, stroke thickness, stroke dash cap, stroke dash offset, todo lo que tú puedes observar en IntelliSense cuando estás cambiándole las propiedades a una forma básica. Las formas básicas son la elipse, el rectángulo, la línea, la polilínea, el polígono
y la ruta de puntos. Todas estas formas básicas son de la familia de la clase base shape. El elemento image no es una forma básica, es decir, no es una clase que herede directamente de la clase shape, pero se considera un elemento primario porque su uso es bastante extendido en cualquier tipo de aplicación dentro de Silverlight para Windows Phone. El elemento image es similar al elemento img de HTML en el sentido de que lo expresas y solamente a través del atributo source indicas cuál es la ruta absoluta o relativa del elemento que quieres mostrar en pantalla. En Silverlight están soportados los tipos de archivo PNG y JPG únicamente. Aquí vemos el código en pantalla para dos imágenes. Una está usando una imagen local dentro de la aplicación, es decir, dentro del proyecto. La otra incluso está referenciando a través de un URI absoluto una imagen de tipo JPG. Otro elemento básico es el text block. El text block pertenece al namespace system.windows.controls. Este elemento, su objetivo en la vida es mostrar texto, únicamente texto de solo lectura dentro de las aplicaciones de Silverlight. TextBlock soporta que le cambies el tipo de fuente, el tamaño, las decoraciones, es decir, si quieres que esté subrayado o sea itálico, etcétera, etcétera. TextBlock a su vez soporta dos subelementos para estilizar el texto. Estos son run y line break. El primero, run, nos permite estilizar solamente partes de un texto dentro de un text block. Y line break, como su nombre lo indica, es un salto de línea explícito, es similar al elemento BR de HTML. Veamos este ejemplo aquí con un proyecto de Windows Phone 8, en donde tengo un text block dentro de un elemento grid. Como ya lo mencionamos anteriormente, el text block soporta la sintaxis de contenido, por lo que lo puedo declarar de esta manera o también poniéndolo como contenido, es decir, abro el elemento text block, cierro y pongo la literal por dentro. Vamos a cambiarle el tamaño de la letra, vamos a ponerle 60, pero como veo que se corta, vamos a ponerle en su propiedad text wrapping, wrap. El elemento run, como comentaba hace un momento, nos permite estilizar solamente partes de este texto. Lo que voy a hacer aquí es poner un run por dentro de TextBlock y solamente a la cadena diplomado, a esta, le voy a poner un foreground de tipo azul. Para esto también me voy a ayudar con el selector de color que está aquí en las propiedades de Visual Studio y voy a seleccionar un azul un poco más claro. Por otro lado, el elemento line break, como comentaba, nos permite poner un salto de línea. Para esto voy a poner un line break aquí para que el 8 de Windows Phone 8 se vaya a la siguiente línea. Y voy a repetir el run, vamos a ponerlo aquí, vamos a encerrarlo con un run. Le vamos a poner un foreground de tipo gold. Y no únicamente podemos cambiar el foreground, en realidad podemos cambiarle cualquier tipo de propiedad del texto. Por ejemplo, el tamaño y también el tipo de letra. En este caso voy a ponerle al 8 únicamente un font family Courier New. Asimismo, como comentaba, también el text block soporta la alineación de texto. En este caso lo que estoy haciendo es alinear todo este bloque de texto de manera centrada. Otro elemento bastante utilizado que pertenece al namespace system.windows.controls, por lo que es un control técnicamente hablando, es Media Element. Media Element nos permite reproducir audio o video. En el caso de video está soportado WMV y el codec H.264. En el caso del audio, AAC, MP3 y Windows Media Audio también están soportados. Las propiedades y métodos y eventos que expone este control están aquí en pantalla. Muy destacables los métodos play, stop y pause para reproducir, parar y pausar la reproducción respectivamente. Y en las propiedades podemos ver que tenemos uno para cambiarle el balance del audio, que sería un poco extraño porque estamos hablando de un teléfono, a menos que tuviera pues conectadas a algún tipo de bocinas estéreo. Y también tenemos volumen para programáticamente cambiarle el volumen al audio o al video en cuestión.
Para demostrar el uso del Media Element, lo que voy a hacer ahora es pasar este text block a una primera fila, pero para esto me voy a ayudar con el diseñador de Blend en Visual Studio. En la segunda celda voy a declarar un Media Element. Y pues necesito un video, por lo que me voy a traer un video de los que tengo aquí locales en mi equipo y lo voy a agregar al proyecto. Aquí he agregado este archivo de video MP4 que puedo yo reproducir en este Media Element. A su vez también le voy a decir que quiero que esté en la segunda fila y además le voy a decir ya en la propiedad source que quiero que reproduzca este archivo llamado yanni.mp4 y autoplay igual a true se refiere a que inmediatamente que cargue la aplicación y el elemento Media Element quiero que reproduzca este video. Adicionalmente le voy a poner un volumen de 0. Como podemos ver aquí en el emulador, pues el video se está reproduciendo a través de este elemento Media Element. Por favor, tomen especial cuidado cuando ustedes agreguen archivos multimedia, es decir, audios o videos dentro de su aplicación. Generalmente esto no se recomienda porque tienen un tamaño bastante grande, por lo que su archivo ZAP mediría demasiado tamaño, sería demasiado pesado para subirlo al Windows Phone Store y peor aún para aquellas personas que deseen comprar o descargar su aplicación, simplemente tal vez sería un punto de decisión negativa por tratarse de una aplicación demasiado grande. Una estrategia de esto es que lo hospedaran estos archivos de video de audio en la nube y que los descargaran bajo demanda. Evidentemente también tendrían que avisarle al usuario que van a hacer eso, de lo contrario el plan de datos que los usuarios tuviesen en sus teléfonos se pueden drenar los datos rápidamente debido a que un video o un audio puede alcanzar a medir demasiados y demasiados megabytes.